de allá, de San Juan del Lurigancho. Les cuento. Aquí el frío también está fuerte, Fuerte, hermanito. frío, Está ha muy fuerte. aumentado, pues. ¿Sí? Sí. Tenemos A que ver. abrigarnos, Mucho hermano. calor. Ah, ya, bueno. Les comento que me vine a visitar a mis hermanos acá en Ñaña. Estoy acá por Ñaña este fin de semana con mi familia. Y bueno, pues acá hacía un calorcito bonito, ahora está un poquito de frío. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por su tiempo, su dedicación, por los saludos también. Es muy importante sentirse querido. Eso es lo bueno de la familia en Cristo, ¿no? De que a veces parece mentira, pero a veces uno se siente más querido que como con una familia, ¿no? A veces la familia está de repente en otros lugares, no hay mucha comunicación, pero la familia de Dios siempre se mantiene cerca, ¿no? Juntos. Entonces es una alegría saber eso, ¿no? Saber cuán importante es mantener esos lazos de amistad que nos unen, ¿no? Esos lazos Sí. de confianza que nos unen con la familia. Y bueno, justamente hablando de eso, quería compartir con ustedes un tema, ¿no? Bastante interesante. Bueno, también quería saludar a todos quienes están acompañándonos. Estoy tratando de invitar a un amigo de mi trabajo, que se llama Víctor. Él me dice que dentro de un momentito se va a conectar, ¿no? Igual es un joven que tiene muy buenas cualidades y tiene un corazón muy humilde, ¿no? Uno de verdad que sabe identificar aquellos corazones humildes, sencillos, ¿no? Que les gusta escuchar, que les gusta aprender de Dios. Entonces, de a poquitos estamos ahí tratando en el nombre del Señor, poder acercarlo al Señor, ¿no? Y es bonito, es bonito. Bueno, yo tengo un trabajo en el que estoy casi a tiempo completo con ellos, ¿no? Entonces, la confianza está allí y también la oportunidad de poder compartir el Evangelio también, ¿no? Bueno, Amén. eh, vamos a hacer una pequeña oración para poder dar inicio a este pequeño tema, ¿no? Para poder compartir con ustedes. ¿Está bien? Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor, por tu misericordia, por las bondades que tienes con nosotros, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que tu santa presencia nos acompañe esta tarde. Tú sabes, Señor, que tengo el deseo de poder compartir tu palabra, del conocimiento que tú nos das en algún momento de nuestra vida, Señor, y que nos ayuda mucho. Esta tarde, Señor, estoy pidiéndote por Víctor para que tú permitas en tu santo amor que él pueda acompañarnos, si es tu voluntad, si él podría, para poder escuchar también un pequeño mensaje de tu palabra. Dame sabiduría, entendimiento, Señor, para poder expresar, Señor, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Señor Santo, y estoy muy agradecido contigo, Señor, muy feliz porque estoy al lado de mi familia, Señor, esta tarde. Señor Santo, acompáñanos y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Les hablaba un poco acerca de lo bonito que uno se siente cuando uno tiene amistades, ¿no? Uno tiene esa confianza que le permite poder soltarse, ¿no? Que le permite poder de repente mostrarse tal cual es. A veces en el trabajo, por ejemplo, no ocurre lo mismo, porque en el trabajo pues es un tipo de vínculo diferente, ¿no? En el que uno tiene que estar más concentrado en sus actividades para hacer bien el trabajo, ¿no? Pero a veces no se presenta alguna oportunidad como para poder soltarse, conversar, compartir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la hora de almuerzo para mí es interesante porque ahí ya uno comienza a soltarse un poco más, ¿no? Y también comienza a conocer un poco más a quienes te rodean, ¿no? Eh, y se da el caso también en la iglesia. En la iglesia, de buenas a primeras, cuando tú vas a una iglesia,
también al inicio te cuesta un poquito poder conocer a las personas porque es una nueva familia que estás conociendo, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, vas de repente sintiendo un poco de confianza con algún pequeño grupo o sector de la iglesia y te vas dando cuenta que esa confianza va creciendo, ¿no? Y poco a poco vas conociendo a los miembros de la iglesia, a los amigos, a los vecinos, ¿no? Que también participan contigo. Eh, y hay una gran diferencia de cómo practica el mundo este tipo de amistades, ¿no? Porque mayormente, bueno, en el lugar donde yo estoy trabajando ahora, noto ahora que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las amistades, entre comillas, a veces buscan el deseo de querer buscar o sacar algún tipo de ventaja, ¿no? Por así decirlo. Tenía un grupo de amigos que de repente, ¿no? Me pongo a pensar que han trabajado antes que yo y tienen mejor conocimiento del trabajo que se realiza. Entonces, si yo soy del mundo, bueno, voy a querer entablar un tipo de confianza con ellos con el objetivo de aprender más, ¿no? Pero no más de ellos, ¿no? No de saber tener una buena amistad con ellos, no, sino de aprender cómo se trabaja y hacerlo mejor que ellos. Y de repente llega un momento en el que me esfuerzo un poco más y lo hago mejor y me olvido de aquellas amistades, ¿no? Entonces, si de repente ustedes saben que un trabajo no es para siempre, ¿no? Y un trabajo muchas veces tú estás en un lugar y después ya no lo estás, ¿no? Y a veces aquellas amistades, entre comillas, que uno se gana en el trabajo con el tiempo, mientras de repente tú te mantienes en el trabajo y ya no estás en él, de repente un amigo tuyo ya no está en ese trabajo, entonces ya hasta dejas de hablarle, ¿no? De mandarle un mensaje, de saber cómo está, te olvidas, ¿no es cierto? Y eso ocurre mayormente en el ser humano que trabaja o vive pensando en las cosas del mundo, ¿no? Pero un hijo de Dios o una hija de Dios piensa muy diferente, ¿no? Voy a mostrarle de repente, voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que por favor me ayude a proyectar una imagen acerca de un animal que nosotros conocemos, ¿no? Un animalito que nosotros conocemos. A ver, voy a pedir de repente a mi hermano Juan Carlos pueda proyectarlo. Ahí está. Muy bien. Qué bien. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en la imagen? A ver. Un tigre. ¿Cómo se llama ese animalito? Un Ahí tigre. está, es un tigre, ¿no? Bonito. Y miren, ve, un tigre, ¿no? Ajá. ¿Será que los tigres son iguales que los leones? Miren, tienen algunas características similares, ¿no? Son felinos, son carnívoros, ¿no? Andan en manadas, pero hay una gran diferencia que he podido aprender acerca de los tigres, ¿no? Y es lo que dice ahí en lo que está escrito. Voy a darle lectura para poder aprender un poquito más acerca de estos animales. Bien, dice la lectura lo siguiente, ¿no? A diferencia de los leones, que podrían llegar a matarse por una presa, o sea, hablando de los leones, cuando un tigre se encuentra con otro miembro de su especie, con otro tigre, lo más probable es que comparta su comida. Miren qué interesante. A comparación de los leones, los tigres, ¿qué es lo que hacen? Ellos no son pues tan agresivos al punto de querer matarse por un bocado de comida, ¿no? Sino, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, lo más probable es que si ven a otro miembro de su especie, es que le compartan su comida. Además, ¿qué dice? Cuando varios tigres se encuentran presentes en una caza, o sea, cuando están cazando otro animal, los machos esperan a que las hembras y los cachorros terminen de comer para empezar, ¿no? Algo que también es contrario a los leones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los leones? Ah, bueno, ni bien chapan su presa, ellos no les interesa, ¿no? No les interesa de repente si hay un cachorrito, ¿no? Si ellos tienen hambre, hasta son capaces de comerse a sus propios cachorros, ¿sabían eso o no? Los leones son animales muy feroces, ¿no? Muy agresivos, ¿no? Por eso es que en la Biblia a veces se compara al enemigo de Dios como un león rugiente, ¿no? Que está buscando a quien devorar. Pero miren qué interesante la diferencia con el tigre. El tigre comparte, el tigre espera, no le da prioridad de repente a las hembras, a los cachorritos que ellos alimenten y después uno recién se alimenta, ¿no?
Miren que ese tipo de compañerismo grupal que tiene la manada. Y estoy hablando de seres creados por Dios. No estoy hablando de seres racionales como somos nosotros. Y eso, pues, cuando uno comienza a pensar, como que te estalla la mente y piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un animal que no tenga el conocimiento que yo tengo, que no tenga de repente el razonamiento lógico que yo y tú y yo tenemos, pueda ser capaz de compartir una comida, puede ser capaz de esperar a que los cachorros coman antes de que ellos coman, ¿no? Qué interesante es la naturaleza, ¿verdad? Ahora, cuando uno piensa en un tigre, bueno, uno a veces piensa, tiene miedo, ¿no? Como cualquier ser humano. Tenemos miedo porque son animales muy imponentes. Tú los ves delante de ti y son bastante imponentes, ¿no? Pero sin embargo, hay características en cada ser humano, cada animal creado por Dios, que siempre nos enseñan algo a nosotros como humanos. Miren cómo es la sabiduría de Dios, ¿no? Sabe que el ser humano es un ser que en su razonamiento trata de querer alejarse de Dios o para querer en Él le cuesta creer en él, por eso busca de repente comprobar, ¿no? Bueno, yo voy a creer en Dios si Él me habla, dice, ¿no? Yo voy a creer en Dios si Él cumple mi petición. Yo voy a creer en Dios si Él me hace un milagro, ¿no? Yo voy a creer en Dios si es que me dan el mejor trabajo que estoy esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente así voy a creer en Dios porque me doy cuenta, ah, Dios existe porque me respondió, ¿no? Pero el mismo Jesús decía, bienaventurados aquellos que no ven y creen, ¿no? El ser humano de este tiempo está acostumbrado a creer en lo que ve, en lo que puede comprobar, ¿no? Una vez que tú lo compruebes, tú lo toques, tú lo veas, tú lo sientas con todos tus sentidos, ahí recién puedes creer, ¿no? Si no, no vas a creer. Y miren, de eso se trata este tema tan controversial de la fe, ¿no? La fe, como dice la Biblia, es la certeza de aquello que esperas y es la convicción de algo que no ves, ¿no? ¿Cómo yo voy a estar convencido de creer en algo que no veo? Esa es la fe, ¿no? ¿Cómo voy a yo tener la seguridad, la certeza de que va a ocurrir algo? ¿No? Si no, no veo de repente las respuestas. Eso es tener fe, ¿no? Pero al ser humano le cuesta mucho, ¿no? Y como le cuesta mucho entender, también le cuesta mucho poder confiar, ¿no? Por eso es que el ser humano a veces cuando tiene amistad, eh, una amistad en el mundo es una amistad condicional, ¿no? Porque solamente está relacionado en algo que de repente, bueno, si esa amistad da un beneficio hacia mi persona, entonces yo voy a creer, ¿no? Si esa persona de repente que dice ser amigo o amiga no me falla, voy a seguir creyendo en él. Pero ponte, imagínate que esa persona te falle. Ahí comienza, ¿no? El corazón humano comienza a resentirse, a decir, no, yo no voy a confiar en él, ¿no? Pero eh, la sabiduría de Dios nos ayuda, ¿no? A través de la naturaleza a entender qué significa aprender a vivir en sociedad y en comunidad, ¿no? ¿Qué significa darle prioridad a aquellas cosas que no son beneficiarias para mí, pero sí para otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros comenzamos a recordar. Y yo este año me siento eh, muy admirado y siento mucho respeto, mucho respeto que anteriores veces o anteriores años o anteriores oportunidades de mis hermanos, por ejemplo, de mi hermano Pedro, Jorge, de mi hermano Wilfredo, Aragón, ¿no? Porque de repente ellos, en el amor a nuestro prójimo, van y hacen la obra misionera, ¿no? Y de repente cada uno de nosotros también lo hace a su manera, pero al yo ver ese tipo de desprendimiento que se tiene de uno mismo, uno se da cuenta, ¿no? Cómo el amor de Dios va transformando el corazón del ser humano, ¿no? Y mira, Dios es tan amoroso con nosotros que Él en ejemplos tan sencillos nos ayuda a entender, ¿no? Como por ejemplo acerca del tigre. ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a pedir de repente, Juan Carlos, que me ayudes con con la otra
con la otra imagen, si podría, por favor, proyectarla. No solo el tigre es un ser humano, perdón, es un ser creado por Dios, es un animal que aprenda a compartir, ¿no? Yo sé que de repente no se ve muy bien en la imagen, pero por ahí ustedes pueden llegar a ver que ahí abajo hay una especie de animal que está yendo en fila india. ¿Lo pueden notar? Sí, Sí. sí, hermano. Muy bien, ahí está. Gracias, gracias Juan Carlos por el acercamiento, ahí está. Yo quisiera que aproximes ahí la imagen de donde están los animales, más que la letra, porque yo le voy a dar lectura de acá, para que más o menos vean cómo está conformado la manada. Miren, ahí está, excelente. ¿Ahí se puede ver mejor? Sí, está Sí, bien. hermano. Yo creo que Sí, sí. Bien. sí. ¿Qué tipo de animal ustedes están percibiendo allí? Búfalos o No, no son búfalos. Hermano, ¿Ah? ¿cómo se llama? Esos animales son los lobos, Ah, los lobos. Sí. los lobitos. Eso que dicen, ahí cuando sale una llena, esos son. Bien, miren qué interesante esta cualidad de los lobos. Y ahí está, en unos círculos rojos está identificado algo que ahorita les voy a dar lectura para que entiendan mejor. El ejemplo de los lobos, dice esta publicación. Los tres primeros, esos que están en círculo, ¿no? Medio ovalado, los tres primeros son los mayores o los que están enfermos. Ellos van delante, delante ¿no? de toda la manada. Van adelante y marcan el ritmo del grupo. O sea, ellos son los más ancianos o los que están enfermos son los que van adelante. Miren qué interesante, no son los que van atrás, sino los que van adelante. ¿Qué más? Los que los siguen, los cinco más fuertes, ¿no? Esos que están en un rectángulo, los cinco más fuertes que lo defenderán de un ataque sorpresa, ¿no? En el centro siguen los demás miembros de la manada, ¿no? Están las hembras, los cachorros, ¿no? Y al final del grupo siguen los otros cinco más fuertes que protegerán al grupo. Miren qué interesante. En último lugar, ahí donde está la flecha roja, en último lugar está el lobo macho alfa, el líder de la manada. En resumen, la manada sigue el ritmo de los ancianos y bajo el mando del líder que impone el espíritu de grupo, no dejando a nadie atrás. El verdadero sentido de la vida no es llegar primero, sino llegar todos juntos al mismo destino. ¿Qué les parece? Qué Bueno, interesante. Yo cuando vi esta publicación me quedé impresionado porque yo no sabía eso de los lobos, ¿no? Pero ahí nos muestran, por ejemplo, que a veces nosotros como humanos, si hacemos una comparación, ¿qué hacemos mayormente? Ah, déjale ese viejo gruñón, no le escuches, ese está hablando de más, yo sé más que él, ¿no? A veces decimos eso, ¿no? O deja a la vieja que vea su tele, ya no le hagas caso, vamos a salir a pasear nosotros, ¿no? Vamos a dejarlos a ellos atrás. ¿No? Ellos ya vivieron, ya decimos a veces, ¿no? Ahora nos toca vivir a nosotros, ¿no? Pero sin embargo, en la naturaleza, los que tienen más experiencia y más aún los que son enfermos son los que reciben mayor atención. Miren qué interesante, ¿no? Mayor atención, mayor cuidado, ¿no? ¿Por quiénes? Por los más fuertes, ¿no? Por eso es que ahí detrás hay cinco que están ahí siempre cuidando el paso, que no les pase nada, ¿no? Ellos van a estar ahí. ¿Tú te has puesto a pensar que ahora los más fuertes son los que gobiernan a los más débiles? No los ayudan, no los cuidan, no los protegen, sino se aprovechan de los más débiles, ¿no? Pero mira qué diferencia. De ahí sigue toda la familia, siguen los niños, siguen las hembras, siguen los que son más vulnerables, después sigue otro grupo y al final está el líder, el macho, el que sabe más, el que está dirigiendo el grupo. Oye, mira qué interesante, ¿no? En las empresas
muchas veces vamos a encontrar a personas que para poder llegar a ser líderes van a querer pisotear a los demás del personal, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el verdadero líder no es el que está necesariamente adelante, no puede estar en el medio, pero en este caso de los lobos, el líder está atrás, observando que nadie se quede atrás. ¿Por qué? Porque el objetivo del líder es que todos lleguen a la meta, ¿no? Mira qué interesante, a veces me pongo a pensar, eh, cómo sería, ¿no? Si es que nosotros a veces llegáramos a pensar como los lobos, ¿no? De repente a veces dejáramos de cometer tantos errores, ¿no? Dejáramos de ser tan egoístas a veces. Pero hermano, si nosotros somos unos seres racionales, parece mentira, debemos ser mejor que los animales que no, que son irracionales, ¿no? Pero a lo Exacto. contrario, ¿no? A lo contrario, miren, y eso, por ejemplo, es una consecuencia del pecado, ¿no? Ujú. El pecado, el pecado adormece el razonamiento humano. El pecado va apoderándose de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos al punto que a veces deja de hacer las cosas que son de vital importancia ante los ojos de Dios, ¿no? Vamos a compartir un poco unos textos bíblicos, ¿les parece? Vamos a buscar, a ver, ¿qué es lo que dice el libro de Lucas? Hablando del libro de Lucas, bueno, el libro de Lucas habla acerca de la parábola del buen samaritano, que ya nosotros la conocemos al revés y al derecho, ¿no? Sabemos quién era el buen samaritano, ¿no es cierto? Conocemos la historia del buen samaritano, Lucas capítulo 10. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Yo sí me acuerdo, ¿ah? Yo sí me acuerdo, de repente ustedes también. Pero el buen Sí, yo samaritano, también me acuerdo. ah, muy bien, muy bien. Samaritano, Entonces, ¿no? ahora, el buen samaritano, la historia del buen samaritano, yo quisiera ver si pueden colocar Lucas, ¿cuánto, hermano? Lucas. desactivar su audio, por favor, para que no haya un retorno. Lucas. Desactiven su audio, por favor. Cuidado. Ah, su madre, ya no. Muy bien, Lucas, capítulo 10. No quiero leer con ustedes la historia del buen samaritano porque ya lo sabemos, ¿está bien? Vamos a ver la parte final en el versículo 37. Vamos a concentrarnos en el versículo 37. Ya nosotros conocemos la historia del buen samaritano, que fue un hombre que vio a una persona que estaba en dificultades, lo llevó a una posada, pagó por él, ¿no? Y se preocupó por él, sabiendo de que no era su conocido, su familiar, ¿no? Pero era un prójimo. Termina diciendo lo siguiente, él dijo, el que hizo misericordia con él, ¿no? Porque se le hizo una pregunta, Jesús hizo una pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice Jesús. Y ahí responde, ¿no? Diciendo, alguien dice, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y haz tú lo mismo. Mira, en el tiempo en el que vivimos, no creas que la parábola del hijo pródigo o de la oveja perdida, o en este caso del buen samaritano, tiene menor relevancia. La misma respuesta que Cristo le hizo hace muchos años a una persona que le respondió, también nos hace lo mismo a nosotros, nos da la misma respuesta, ¿no? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué implica ir y hacer lo mismo, por ejemplo? Bueno, yo en mi experiencia puedo notar y entender de que si yo me desprendo de las cosas que yo tengo, las cosas que yo hago y me dedico mayor atención a las personas que más necesitan, estoy haciendo la voluntad de Cristo, ¿no? Ve y haz tú lo mismo. Imagínate que Jesús te está diciendo eso a ti ahora. Ve y haz tú lo mismo por tu prójimo, ¿no? Deja de lado de repente tu conformidad o las cosas que tienes allí y haz tú lo mismo por él o por ella, ¿no? ¿Qué más? Vamos a buscar de repente otro texto bíblico para poder eh, entender un poquito más cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tendríamos que nosotros que hacer? El libro de Juan capítulo 15, el versículo del 11 en adelante.
Juan, capítulo 15, del versículo del 11 al 17. A ver, voy a pedir de repente, en este caso, si alguien me podría ayudar con la lectura. 11 al 17, ¿no? Ya. Sí, Juan capítulo 15, el versículo 11 al 17. Ya, hermano. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo completo. Este es mi mandamiento, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno de su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos porque os digo a conocer todo lo que oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vais y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es esto es lo que mandó, que os amáis unos a otros. Tati, por favor, que se apague el teléfono. Muy bien, gracias hermana por su apoyo. Acá hay algo muy interesante que el libro de Juan nos enseña, ¿no? Habla acerca de un mandato que Dios da, ¿no? Y eso tiene algo que ver con algo que de repente muchos de nosotros no entendemos. ¿Pueden bajar un poquito su audio, por favor, o apagarlo para que no haya retorno? Gracias. Bien, acá hay algo interesante. Miren, dice, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, por ejemplo, que vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a ustedes y ya no los llamo siervos, por ejemplo, ¿no? Les llamo mis amigos, porque un siervo no sabe nada de lo que hace su amo, pero un amigo sí. Y yo les he contado todo lo que he aprendido de mi padre, dice el mismo Jesús, ¿no? Ahora, para uno ser amigo tiene que aprender a mostrarse amigo, ¿no? Tiene que ser transparente, tiene que ser una persona real. No, tiene que conocerse tal cual es, con sus defectos y con sus virtudes. Solo así tú vas a poder alcanzar un grado de confianza mayor en aquella persona que está delante de ti, ¿no? Es bonito, por ejemplo, ir a una campaña y entregar de repente un donativo a alguien que no conoces, ¿no? Pero con el tiempo aquella persona pues deja de repente de ser una prioridad para ti, o de repente puede que te cruces en el camino comprando en el mercado y ni te das cuenta que está ahí, ¿no? Pero una persona que ha de mostrarse amigo es una persona que no solamente regala algo, un presente o un apoyo momentáneo, lo hace en todo momento, se hace conocido. Lo que hace Jesús es decirte a ti y a mí, si tú realmente quieres mostrar un amor verdadero, es el cual que yo mando, dice Jesús, tú tienes que mostrarte como un amigo, ¿no? No como un señor delante de unos siervos, no. Tú tienes que mostrarte tal cual eres, tienes que contar lo que sabes de Dios, tienes que compartir de Dios. ¿Me dejo entender? Y ahora, termina diciendo algo muy interesante, ¿no? Eh, Dice que para que tú llevéis muchos frutos, tienes que permanecer en Dios, ¿no? Tienes que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Y dice algo final, esto os mando, que os améis unos a los otros. Cuando yo terminé escuchando esto, decía, os améis unos a vosotros, y decía, ¿qué relación tiene que ver el amor con la amistad? Y tiene mucho que ver. Tiene que haber una confianza, tiene que haber un amor sincero. Solamente el amor sincero a ti te ayuda a entender la necesidad de tu prójimo.
¿no? Solamente un amor desprendido te ayuda a ponerte en el lugar de la otra persona y dar lo mejor de ti, ¿no? Para poder ayudar siquiera en algo a aquella persona que más necesita. Y más aún, para poder compartir algo que tú sabes, ¿no? Algo que a ti te hace feliz. Si tú sabes que Dios te hace feliz, entonces es bueno que lo compartas, pero no lo compartas con un compromiso, no lo compartas con el deseo de repente quedar bien con la iglesia, ¿no? O porque, bueno, tienes un cargo, ya tienes que obligadamente hacerlo, no. Tienes que compartirlo en tu experiencia, en tu amor, ¿no? En las cosas que tú proyectas. Eso. Por eso es que Dios, el mismo Jesús dice, yo te mando a ti yo te mando que ames, ¿no? A tu prójimo, se amen unos a los otros. Entonces, miren qué curioso, en el mismo capítulo 15, en el versículo 5, dice aquello que es muy importante y vital. En el versículo 5, en el mismo capítulo 15, ¿qué es lo que dice? El mismo Jesús dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, ¿no? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Tú puedes esforzarte por de repente compartir un buen liderazgo en la iglesia. Tú puedes esforzarte por querer aparentar ser el mejor vecino, la mejor vecina. Tú puedes esforzarte, pero ese esfuerzo no va a ser, digamos, algo que va a calar en la vida de la persona que está delante de ti escuchándote, ¿no? Ellos pueden creer en ti en ese momento. ¿Tú te has dado cuenta cuántas veces has predicado y muchos han escuchado y que con el tiempo han dejado de prestar interés en lo que alguna vez tú has dicho? ¿Por qué crees que lo hacen? Porque solamente el Espíritu Santo toca el corazón de las personas que pueden ser un instrumento en el momento preciso, al punto de que cuando tú hablas con amor, tú compartes con amor, entonces allí tú te das cuenta de que cuando compartes con amor, el amor es tan puro en el Señor que es capaz de calar en el corazón más duro del ser humano, ¿no? Por eso es que hay personas que se convierten no porque solamente por lo que han estudiado, sino porque están convencidos de algo, de que el amor que alguien proyecta cuando predica este mensaje, lo hace con un amor genuino. Por eso es que Jesús dice, separado de mí tú no puedes hacer nada. Tú puedes aparentar de repente conocerme. Tú puedes aparentar de repente dar un buen estudio bíblico y hasta te pueden creer, pero eso no te va a servir de nada a ti si tú no permaneces en mí. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Cuántos líderes hemos encontrado en el camino en nuestro cristianismo que de repente en algún momento han podido calar en nosotros ese deseo de querer conocer a Dios, ¿no? Pero que con el tiempo por ahí de repente algún error, porque todos somos humanos, cometemos errores, ya dejamos de repente de observar, de repente con respeto, con admiración a aquella persona que antes de repente nos enseñó, ¿no? Por eso es de vital importancia para nosotros entender algo, ¿no? Si yo quiero hacer lo que son capaces de hacer los animales que de repente ni siquiera son racionales, que son capaces de esperar con hambre, ¿no? Esperar a que coman los más pequeños para poder alimentarse, o esperar de repente compartir algo que te costó a ti esfuerzo y que ves a alguien de tu manada y quieres compartir un poco de comida con él como lo hace el tigre. Yo tengo que permanecer en el amor de Dios, porque de repente yo puedo compartir algo, pero solamente Dios sabe en mi corazón con qué intención lo estoy haciendo. ¿Será por ganar un favoritismo? ¿Será por ganar de repente un poco de reconocimiento? Solamente Dios lo sabe. Por eso es que para ti, para mí es de vital importancia permanecer en Dios, porque Él es la vid verdadera. Solamente a través de permanecer en Dios vamos a llevar muchos frutos. Como por ejemplo, compartir lo que tenemos, ¿no? Estar común, de repente dirigir a los demás para que los demás lleguen a buen puerto, ¿no? De repente defender al más débil, ayudar al más enfermo, ¿no? Son los frutos que solamente tú y yo podemos obtener cuando estamos cerca de Dios. Y ahora mira, ¿no? Cuando tú entiendes esto, te das cuenta de algo de mayor importancia. ¿Qué es lo que dice Jesús terminando el versículo 17? Yo te mando esto.
que os améis unos a los otros, ¿no? Y ese amor es ese amor que comparte, que se desprende, ¿no? Que entrega lo mejor de sí para otros sin recibir de repente nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Entonces yo te invito, bueno, ya nos ganó la hora. Yo te invito esta semana a que tú puedas proyectar ese amor, ¿no? Yo también lo hago, estoy intentando hacerlo en mi trabajo, ¿no? Me cuesta mucho, sí, porque de repente en mi caso, pues, trabajo con personas que, que son, que no conocen a algunos acerca de Dios, ¿no? Pero en mi trato, en mi confianza, en mi alegría, en mi compartir, me muestro tal cual soy primero, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos entiendan de repente, oye, ¿por qué él es así, no? ¿No? ¿O por qué ella será así? ¿Será así de repente en su casa? ¿Será así en la iglesia? ¿Será así en la calle? ¿Cómo será? Y a veces, cuando uno se muestra tal cual es, creo que es una mejor herramienta para que uno pueda realmente ser un instrumento valioso en la mano de Dios, no para ganar un adepto a la iglesia, no olvidémonos de eso. Ahorita el mundo lo que necesita realmente es conocer a Dios, y a Dios no lo va a conocer en nuestra iglesia, a Dios lo va a conocer en un conocimiento sincero con la palabra de Dios, ¿no? Y en el conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo iba a calar en su corazón y va a ayudarle a entender las cosas que antes no entendía. Eso ocurrió conmigo, por ejemplo. Yo tengo mis hermanos mayores que muchos de ellos estuvieron en la iglesia desde muy jóvenes, pero créanme, yo nunca recibí directamente estudios bíblicos de mis hermanos mayores, de ninguno de ellos. Ellos se esforzaban por hacer un estudio bíblico en la familia y a veces habían discusiones, a veces habían discrepancias y eso opacaba el estudio y a veces se terminaba mal, ¿no? No se terminaba de entender. Pero a medida que fui entendiendo la iglesia, fui conociendo de otras personas y estudiando la palabra de Dios, ahí recién pude aprender un poco más, ahí recién pude entender mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, es lo mismo que ocurre con cualquier persona que se acerca a Dios de corazón. El Señor va a colocar a personas en tu camino para que tú puedas aprender a conocer mejor a Dios, ¿no? Ahora, a ti y a mí nos toca compartir lo que sabemos, nos toca compartir lo que hemos aprendido de Dios, ¿no? Este mundo ahora que está convulsionado necesita de Dios y necesita que tú y yo hablemos de Dios, pero no hablemos de ese Dios arbitrario, de que, oye, que si tú no te bautizas vas a ser quemado en el foso de fuego, ¿no? No le hables de ese Dios, ¿no? Tú tienes que hablar de un Dios que te enamoró a ti, a un Dios que tú amas. Por eso es que es de vital importancia que tú y yo nos mostremos tal cual somos. No aparentemos nada delante de nadie, porque Dios ve la intención del corazón. Y si tú no permaneces en el amor de Dios como un pámpano que está en la vid, nada vas a poder hacer, nada vas a poder lograr, porque vas a estar separado de mismo Jesús, ¿entiendes? Y por más esfuerzo que tú le pongas, nada vas a poder lograr, porque el amor genuino está como una raíz, enraizado en el amor de Jesús. ¿Entiendes? Que este sea tu inspiración esta semana. Que esta sea tu inspiración para que tú, en lo poquito que hagas en esta semana o en lo mucho que puedas hacerlo con ese amor que Dios te ha dado a ti, para que lo puedas compartir. Hay muchas personas que necesitan de ese amor. Amén. Que Dios te Amén. bendiga. Muchas gracias por el tiempo que nos dan. Y bueno, vamos ahora a finalizar con una pequeña oración. Agradezco a todos quienes están con nosotros acompañándonos y espero que esto sea de vital eh, importancia para ti como lo es para mí, ¿no? Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Sí, vamos a hacer una oración ahí donde estás. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, porque en esta tarde tú has hablado a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, en lo poco que hayamos podido escuchar o en lo mucho. Queremos suplicar que tu Santo Espíritu nos ayude a poder aprender cada vez más de ti. Qué maravillosa es tu naturaleza, Señor, qué maravillosa es tu creación. Mira que los tigres, Señor, tienen tantas cualidades que nosotros de repente esta tarde no conocíamos, que eran capaces de compartir su comida con la manada o que eran capaces de esperar a que terminen de comer los cachorros y las hembras antes que ellos, ¿no?
y hacen la comparación de león, por ejemplo, Señor. Gracias, porque en naturaleza vemos, por ejemplo, cómo el lobo es capaz de cuidar a los más indefensos o a los enfermos o a los más ancianos, ¿no? Y que el líder no es aquel que está delante imponiendo, Señor, su conocimiento, sino que está detrás cuidando del redil. Es tu naturaleza, es lo que tú has creado en este mundo y que nos enseña, Señor. Nos enseña a nosotros a ver la vida de otra manera. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en ti. Tú eres la vid verdadera, tú eres la vid que da fruto, Señor, que da vida. Ayúdanos a permanecer, Señor, delante de ti, cerca de ti, para poder mostrar tal cual somos delante de los demás, para que nuestro prójimo pueda conocerte a ti. Si en algo te hemos fallado, Señor, si en algo te fallamos diariamente, queremos pedirte perdón. Perdónanos porque somos humanos y el pecado está delante de nosotros, Señor. Pero ante todo, Señor, tu infinita misericordia siempre nos invita para poder ser mejores delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a compartir lo que tenemos, a poder desprendernos de lo que tenemos, Señor, y dedicar tiempo para poder compartir tu palabra, solamente tu palabra, lo que está escrito en tu palabra, la verdadera, Señor, palabra que está acá, Señor, en tu Santa Biblia. No compartir lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensemos, sino lo que dice con un escrito está. Ayúdanos a hacerlo con amor, porque en este tiempo necesitamos, Señor, compartir tu palabra con amor a aquellas personas que necesitan, Señor. Gracias te damos, Señor mío, te damos las gracias. Suplicamos tu presencia y tu dirección en el santo y bendito nombre, amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, hermanas. Que Dios para que pueda despedir el programa.